Amigos, 7:16 de la mañana. Punto importante, tema importante, sobre todo por lo que significa para la sociedad, sobre todo la sociedad venezolana. Punto a destacar que poco a poco se ha ido visibilizando. Hablamos de la violencia contra la mujer y sobre todo las víctimas que poco a poco se van registrando. Para conversar de ello tenemos a Aimé Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de feminicidios Utopics. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué decir cuando ya prácticamente culminamos este primer trimestre de 2025? Si tiene cifras renovadas, actualizadas sobre lo que ha significado la violencia contra la mujer y sobre todo, punto preocupante, el tema de las víctimas que va dejando. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al espacio. Bueno, sí, es muy importante hablar de y sensibilizar con relación a todo lo que tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Que es una problemática estructural que no ocurre únicamente en Venezuela, sino que ocurre en todo el mundo. Y actualmente estamos haciendo el levantamiento de los casos del mes de enero y de Ok. febrero, ¿no? Entonces no tenemos cifras actualizadas, pero ya hemos concluido lo que ha sido el estudio y nuestro subregistro de lo que fue el año 2024. Ujú. Y precisamente como somos un subregistro, ¿qué significa esto? Que nosotras lo que hacemos es un levantamiento de los casos de femicidios que aparecen en los medios de comunicación. Por ende, no son cifras oficiales, o sea, son los casos que se han mediatizado y podrían estar ocurriendo en mayor cantidad de casos. Pero en lo que fue el año 2024, desde enero hasta diciembre, contabilizamos un total de 187 femicidios consumados que aparecieron en los medios. Igualmente, contabilizamos 215 casos de femicidios en grado de frustración y 120 femicidios de venezolanas en el exterior. Entonces, como vemos, bueno, lo primero que hay que decir es que hubo una pequeña disminución con relación al año Ujú. 2023, cuando contabilizamos 201 casos de este tipo, de los femicidios consumados, e igualmente una pequeña disminución con relación a los femicidios en grave frustración acá en Venezuela. ¿Qué implica esto? Bueno, la necesidad imperante, ¿ok? De que se siga sensibilizando y que exista un plan de prevención y de mitigación de todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Igualmente, sí tenemos que insistir en la necesidad de que hayan planes Ujú. relacionados con el tema de mujeres migrantes y estos planes implican trabajo conjunto entre los estados. ¿Por qué? Porque este año 2024 vimos un incremento con relación a este tipo de casos, sobre todo asociado a femicidios que ocurrieron en contexto de mujeres que estaban o que intentaron escapar de redes de Ujú. trata, de prostitución forzada y asociados a redes delincuenciales que cobraban extorsión también a mujeres que tenían algún tipo de negocio o hacían algún tipo de trabajo. Ahora, señorita Zambrano, cuando hablamos de estadísticas, uno encuentra, precisamente desde que maneja Utopics, que en 2020 el patrón era que por lo menos cada 34 horas moría una mujer. En 2024, según Utopics, son cada 47 horas. Estamos hablando de una víctima prácticamente 2 días. ¿Qué está pasando en la sociedad? El reflejo de esto. Porque más allá del tema de la estadística, no suena fácil que en un país una mujer muera cada 2 días por violencia. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que está pasando? Sobre todo viendo un patrón que podríamos hablar de generalizado. Bueno, mira, lo primero, hay diferentes causas, ¿no? Ujú. Para nosotras es multicausal el tema de la violencia de género. Una, bueno, tiene que ver con este tema de los roles tradicionales o los estereotipos de género, ¿no? Para decirlo mejor, que están muy presentes dentro de nuestra sociedad. ¿Qué significa estos estereotipos de género? Bueno, son ideas, prejuicios, ¿ok? Asociados a qué actividades tienen que hacer las mujeres y qué actividades tienen que hacer los hombres. Y esto lo vemos cuando vemos titulares donde dice que casi la mata porque no le tenía la cena lista, Mm. o muchos casos donde vemos que son mujeres que a lo mejor están en una relación con un hombre agresor, intentan cortar esta relación o bueno, a lo mejor ya no se siente el mismo amor, ¿no? Y es en estos momentos, ¿ok?
donde muchas veces ocurre el femicidio, cuando la mujer intenta salir de situaciones de violencia. Entonces, la violencia de género es la manera en la que muchas veces las sociedades machistas Ujú. intentan que las mujeres no se salgan de estos roles, ¿ok? De estos roles tradicionales, entre comillas. Podríamos hablar que Venezuela es una sociedad machista. Sí, o sea, yo creo que, y además el machismo no es que únicamente está presente en los hombres, sino que como somos Ujú. eh, culturalmente hombres y mujeres, ¿ok? Lo que es la familia, lo que es la escuela, los medios, nos crían de igual forma. Entonces, por supuesto, esto nos está atravesando a todos y a todas. Entonces, muchas veces, bueno, nosotras también tenemos muchas ideas muy machistas y precisamente lo que se quiere es ir cambiando, ¿no? Mm. Todas estas ideas, ir deconstruyendo todo esto. Y ahí entra también otra causa que sería, por ejemplo, este tema de la cosificación de las mujeres. Pensar, y esto pasa muchas veces en las relaciones de pareja y en las relaciones familiares, pensar que las mujeres somos un objeto que le pertenecemos a, ¿no? Que le pertenecemos a nuestras parejas, que le pertenecemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos incluso, porque hay femicidio por parte de familiares también. Este es Ujú. un tipo de femicidio que ocurre en el país. Entonces, este tema de la cosificación, el tema también de cómo muchas veces se piensa desde una perspectiva de un amor romántico tóxico, posesivo, que los celos son sinónimo de amor o de pasión, ¿no? Epa, O de ahí voy, protección. sobre todo cuando hablamos, fíjate, ya das un punto importante cuando hablamos de relación de pareja. Dice, los celos son reflejos de amor. Incluso hay parejas, y en el lado de las mujeres, que dicen, bueno, él me pega, pero me quiere. Es un punto que hemos visto, sobre todo en sociedades particulares como Venezuela. Y quería que tu mensaje pudiera estar dirigido a esas mujeres que están pasando sobre eso. Sobre todo cuando nos vamos a un futuro. Pensando un poquito más allá. A esa mujer que dice, bueno, a lo mejor él va a cambiar. Ya no me pegó una vez, sino van 3 veces, pero yo confío que él cambie. ¿Cuál es el patrón de ese tipo de relación? Como tú bien decías, relación tóxica. Y el futuro. Básicamente estamos hablando de un futuro amargo para esa persona que incluso con saldos trágicos. Claro, lo primero que hay que decir es que ni siquiera esto empieza con el golpe, ¿ok? Mm. Hay un tipo de violencia y hay diferentes tipos de violencia que van de la violencia psicológica, el acoso, la violencia patrimonial, que es el control de, por ejemplo, de tus medios de vida, ¿no? Que no te dejen trabajar, que no te dejen estudiar, que quieran controlar tu dinero. Esto ya es una forma de violencia que muchas veces no se sabe ni siquiera que esto está tipificado en la ley venezolana. Mm. Sí, esto está tipificado. ¿Y qué pasa? Muchas veces en estos casos donde se cree que, bueno, me pegó una vez o me gritó una vez o me maltrató una vez, pero él me quiere, ¿qué ocurre allí? Allí hay algo, ¿ok? Un ciclo que se llama el ciclo de la violencia. Mm. Y este ciclo tiene 3 fases, que la primera tiene que ver precisamente con ese momento de tensión, donde ocurren los primeros hechos de violencia que, como ya dije, empiezan o inician con la violencia psicológica o con otras formas de violencia más sutiles, ¿sí? Luego escala a lo que es el momento de la explosión, donde viene el hecho de violencia fuerte, generalmente asociado a lo que es violencia física y violencia sexual. Y luego viene una tercera fase que es la luna de miel, Ok. que es cuando viene el agresor, muchas veces ya como es una situación que es circular, ¿ok? Y que implica una serie de condiciones psicológicas donde muchas veces la mujer que sufre este tipo de violencia ya ha sido aislada de su círculo de apoyo. Esto implica amistades, familia, ¿ok? Ujú. Muchas veces además tiene una autoestima afectada por este mismo hecho de violencia o por estos hechos de violencia recurrentes. Entonces muchas veces piensa ella que es su responsabilidad. Y el agresor también termina culpándola, ¿no? Diciéndole, bueno, es tu culpa, yo Ujú. te amo, no va a volver a pasar. Vuelve entonces un periodo de reconciliación y esto implica que inicia el ciclo nuevamente, comienza la tensión, vuelve el hecho de la explosión y vuelve otra vez este tema de la luna de miel. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lo primero, porque a veces muchas pasa que la gente no entiende, ¿no? Y dice, bueno, pero es que vuelve con el agresor. Y hay que
¿Qué es lo que hay que entender, valga la Ujú. redundancia? Bueno, que es una situación psicológica, ¿sí? Esta persona, esta mujer lo que necesita es mucho apoyo y estar allí. Porque incluso hay cifras que dicen que puede pasar que una mujer que sufre violencia vuelva hasta 6 veces con su agresor. Imagínate. El tema de la cultura de la denuncia, sobre todo poniendo este tipo de casos, convencer a esa persona, mira, tú lo debes denunciar, porque hay una situación que está afectando no solamente a ti como persona, sino el núcleo familiar. ¿Se ha estigmatizado un poco la denuncia cuando hablamos de violencia de género? Mira, yo creo que todavía, por supuesto, falta mucho para avanzar con relación a este tema. Pero cuando nos vamos a lo que tiene que ver con los casos, por ejemplo, de femicidios en grave frustración, Ujú. que es casi un femicidio, casi un asesinato de mujeres, vemos que cada vez más la misma comunidad, podemos decir acá vecinos, vecinas, familiares, incluso las mismas mujeres o los centros hospitalarios están denunciando Ok, cuando ocurren hechos de violencia extrema, ¿sí? Entonces, esto nos es un indicador que nos dice que, bueno, creo que cada vez más se está desnaturalizando, ¿sí? Y dejando de normalizar pensar que un hecho de violencia implica una situación privada o es un hecho de dos personas. Creo que se está entendiendo que, a la sociedad, ¿no? Esto es la sociedad en general, que la violencia de género es una problemática de todas y todos. ¿Qué pasa? Bueno, también a veces hay desconocimiento de que hay instituciones que se encargan de dar acompañamiento a este tipo de casos. Una de estas instituciones es el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, que tiene a una mujer y tiene la Defensoría de las Mujeres. ujú, Y allí hay una línea que es el 0800 Mujeres, por donde se puede hacer la denuncia frente a un hecho de violencia de género. Igualmente el Ministerio Público también activó una línea ya el año pasado, precisamente para este tipo de denuncias. Hay organizaciones de la sociedad civil que también hacen acompañamiento, no solo para la gestión de casos, no solo para el tema legal, sino también acompañamiento de tipo psicológico, que esto es muy importante, ¿ok? Y una de esas es Tinta Violeta, por ejemplo. ok. Está también el Fondo de Población de las Naciones Unidas que tiene programas de atención y tiene líneas de atención que están en redes sociales, igual que la de Tinta. Y por regiones también hay organizaciones que hacen acompañamiento a este tipo de casos, estas hayas, o sea, hay una serie de, sí, podríamos decirlo así, de organizaciones Ujú. que también hacen el acompañamiento además del Estado. Ahí nos Ahora, queda un minutico. No ok, quería perder este último minutico para entender un poco hasta dónde llega el promedio de edad de las víctimas, sobre todo entendiendo que casi siempre son las jóvenes las afectadas. Y también los victimarios, ¿quiénes son? Fíjate que me llamó mucho la atención que en medio de la conversación tú comentas, bueno, muchas veces son los mismos familiares, porque uno podría pensar que, bueno, es el esposo, es el novio, una expareja, lo que sea, pero incluso hablamos de los familiares. ¿Quiénes son los agresores? mira, en Venezuela hay que decirlo así. La mayoría de los casos de femicidio, esto lo hemos visto año tras año desde 2019, que hacemos el subregistro, los agresores y los casos son femicidios íntimos, Ok. en su mayoría. ¿Qué significa esto? Son femicidios a manos de parejas o exparejas, pero hay femicidios, por ejemplo, a manos de familiares, hay femicidios a manos de redes delincuenciales, sea, hay diferentes tipos de femicidio que están ocurriendo. Las edades. La mayoría de las víctimas son mujeres en edades comprendidas, mujeres y adolescentes, en edades comprendidas entre los 16 a los 45 años. Este es el pico más alto, lo que no implica que no estén ocurriendo casos Ujú. en niñas recién nacidas y en adultas mayores. Y los casos de adultas mayores están muy relacionados a familiares. Y en el caso, el tema de los agresores, son hombres jóvenes, muy jóvenes, en edades igualmente entre los 15 hasta los 45 años aproximadamente. Entonces, esto también es un indicador de que las campañas no pueden ir dirigidas únicamente a las mujeres, Ujú. ¿sí? Para que se defiendan. Tiene que haber campañas dirigidas a los hombres, a los adolescentes, a los niños, y por eso es importante el tema de la prevención para evitar, bueno, llegar hasta el último eslabón de la violencia, que es el femicidio. Jaime, muchísimas gracias por este tiempo. Siempre es interesante poner sobre la mesa este tipo de temas que afecta a la sociedad y además con un claro diagnóstico de parte de Utopics sobre todo lo que está pasando. Un abrazo, amigos. Será Jaime Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de feminicidios Utopics. 7:31. Hacemos la pausa y regresamos.